Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este martes y vamos inmediatamente al Congreso en Valparaíso con la información de último minuto que marca también la agenda política. El Senado acaba de aprobar el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas a la semana. Esto acaba de pasar hace aproximadamente un minuto y esa iniciativa está cada vez más cerca de convertirse en ley. Todavía no está lista para ser promulgada porque vuelve a la Cámara de Diputados para un último trámite legislativo. Recordemos que cuando los proyectos se inician en una Cámara, por ejemplo en la Cámara de Diputados, se aprobaron, pero se le hicieron cambios en la discusión en la Cámara Alta, como pasó en el Senado, deben volver nuevamente a la Cámara de origen si es que obviamente pasan la aprobación en la Cámara Alta. Y hecho fue a través de una votación unánime. Pocas veces en proyectos de esta envergadura sucede, lo que habla bastante bien, al menos en esta oportunidad, de la conversación entre los parlamentarios de distintas facciones políticas. Esa es la noticia de último momento. Entonces, la sala del Senado aprobó el proyecto de 40 horas que ahora vuelve a la Cámara de Diputados para su último trámite legislativo. Eso, tal como lo dice el proceso, debiera ser un trámite, porque hay bastante consenso en que esto va a ser ley de la República próximamente. Recordemos que se implementó gradualidad, en un proceso de años se va a implementar esta reducción. También se establece la posibilidad de hacer un trabajo de 4 días a la semana por 3 de descanso. Entonces, esto muy probablemente va a ser ley de la República para el 1 de mayo, tal como lo ha prometido el gobierno de Gabriel Boric. Ahí vemos al expresidente del Senado, Álvaro Elizalde, junto al diputado Vinter y también al senador Núñez, bastante contentos. También en el oficialismo deben estar bastante tranquilos luego de que el Tribunal Constitucional rechazara los requerimientos de los parlamentarios de Chile Vamos en los indultos. Ese es otro tema, pero que de todas maneras es parte de la discusión política de este martes. En estos momentos habla el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Escuchámoslo. Que permita llegar, ¿por qué no?, soñar en un 4x3, ¿no? 4 días trabajados con 3 de descanso al menos para los sectores más formales. Estamos a la espera de poder entonces tener las primeras declaraciones, en este caso del presidente del Senado, de dueño de casa, y seguramente también haremos lo propio luego con las declaraciones de los representantes del Ejecutivo. Se dirige entonces a los medios de comunicación a propósito de la aprobación del proyecto denominado de 40 horas, el presidente del Senado. Como lo hemos visto recientemente, por 45 votos a favor, sin votos en contra y sin abstenciones, se aprobó por unanimidad el proyecto que modifica el Código de Trabajo y reduce la jornada laboral. Yo quiero destacar que este es un proyecto que fue una larga discusión, donde hubo visiones distintas. Originalmente era un proyecto que se concentraba básicamente en la rebaja del horario laboral. Fueron modificando distintos temas y generando una gradualidad para que ayudar particularmente la pequeña empresa pudiera ir adaptándose en el tiempo a esta reducción de jornada laboral, y también la flexibilidad, que decir que algún tipo de actividades tener normas especiales, por ejemplo la minería, el transporte, la pesca. O sea, se hizo un esfuerzo para tratar de armonizar para que esto efectivamente ayude a que la familia puedan tener más tiempo, tratar de que la productividad no se pierda y ojalá mejore, y en general tratar de contribuir a que nuestro país enfrente estos desafíos de una manera distinta, pensando en el bien común y tratando de armonizar las distintas visiones en esta materia. Creo que de verdad, si ustedes vieron el debate, fue un debate bien en serio, donde obviamente puede haber visiones diferentes, pero del otro, con entender de que era deseable particularmente hacer un esfuerzo para que los trabajadores, las trabajadoras chilenas pudieran tener más tiempo con la familia y que eso no afectara algo muy relevante, que es el trabajo, la productividad, la capacidad de crecimiento del país, y colocarse también
la comprensión de que hay situaciones diferentes, no todos los trabajos son iguales. Y creo que eso es muy importante, generar esa flexibilidad. También quiero decir, y lo planteamos en la comisión, de que esto está básicamente pensado en el mundo privado y en un porcentaje de trabajadores del ámbito público. Y queda pendiente una negociación que lo ha planteado, que tiene que traducirse el día de mañana en una legislación respecto del resto de los trabajadores, particularmente el mundo público, entre ellos el mundo municipal y el mundo público. Creo que es un paso, como todos los pasos. Creo que un paso, además fue difícil, pero creo que abre espacio para que con la comprensión, con el entendimiento, se puedan llegar a buenos acuerdos. Y para eso, creo que el gobierno, los mocionantes cedieron, cosa que es importante. Creo que la oposición también hizo lo mismo en términos de buscar un acuerdo que tenga sentido, no cualquier acuerdo, porque aquí se pudo haber llegado a acuerdos. Muy bien, ahí estábamos entonces. Se aprobó en la sala del Senado la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Todavía no es ley de la República, sino que pasa al tercer trámite en la Cámara de Diputados. La noticia del momento se la trajimos acá en Agenda Económica. Y también otro tema del día fue la reunión en el Ministerio de Hacienda entre el Gobierno y la CPC. El primer paso dentro de estos nuevos diálogos tributarios para un nuevo proyecto que va a llegar al Congreso. Belén Vázquez estuvo en Teatino 120, nos tiene el informe. Casi 2 horas estuvieron reunidos acá en el Ministerio de Hacienda el Comité Ejecutivo de la CPC, representado en todas sus ramas, y también el Ministro de Hacienda para la primera reunión que se enmarca dentro de este nuevo proceso de consultas para una nueva reforma tributaria. Decía el presidente de la CPC, Ricardo Mérez, que hoy día no se habló de propuestas, no se le presentó propuestas al gobierno, ni tampoco el gobierno a ellos, sino que hoy día solo se conoció una metodología de trabajo que va a ser la misma que se le va a presentar a todas las organizaciones que se reúnan acá en el Ministerio de Hacienda durante la semana. Es una metodología que consta de 5 mesas paralelas con temas, por ejemplo, como transparencia, gasto, crecimiento e inversión, y que por supuesto va a contar con la participación de los equipos técnicos de cada una de las organizaciones que también concurran a estas instancias. Decía entonces el presidente de la CPC que fue una reunión de escucha de ambas partes. Ahora, después de estas 2 semanas y media que se espera se sostengan estas reuniones, va a haber una sistematización de todos estos diálogos, y en base a eso va a emanar una nueva propuesta para este texto de reforma tributaria 2.0, podríamos llamarle, que se da luego de la caída de la reforma original en la sala de la Cámara. Decía Ricardo Mérez que quedaron conformes con la presentación de esta metodología y que va a ser entonces el equipo técnico el que se va a encargar en su minuto, cuando esto esté planificado por el calendario, de entregar sus propuestas. Escuchemos entonces esas declaraciones. La metodología son básicamente 5 mesas en las cuales van a congregar a distintos actores. Nosotros también vamos a poner ahí a nuestros especialistas y se van a ir levantando los temas para este nuevo proceso. Y a partir de ahí, una vez que se cierre, entonces ya entraremos al área chica, que será la reforma propiamente tal. 2 temas que son relevantes, que le planteamos al ministro, que nos importan muchísimo, que tiene que ver que sea un proceso pro crecimiento, que para nosotros es vital, y que quede muy claro que en ese sentido vamos a trabajar muy fuertemente, y también pro inversión. Chile necesita que tengamos esos 2 elementos para poder generar buenos puestos de trabajo, para poder salir del estancamiento en que hoy día estamos, y por lo tanto desde esa mirada nosotros vamos a concurrir a estos diálogos. Y eso es lo que vamos a entonces revisar para poder hacer ahí a la metodología algunas propuestas, sin entrar todavía en los temas de fondo. Les contaba entonces que acá no hubo propuestas y por lo mismo tampoco todavía hay temas vetados. Se le preguntaba directamente al presidente de la CPC si es que, por ejemplo, la propuesta de subir un impuesto al impuesto de las empresas se había desechado, o qué ocurría con el debate en torno al impuesto a la riqueza, y él decía que de momento no han sacado ni han puesto ningún tema sobre la mesa, que por ahora no habría ninguna línea roja dentro del debate, porque en definitiva lo que tienen que esperar es la propuesta
propuesta que haga el gobierno después de sistematizar estos diálogos ya en estas 2 semanas y media de plazo que se hablaban. Además, se habló también de productividad, relevaban ellos la importancia que tiene para el gremio la productividad, el crecimiento, la inversión, y que es en base a estos 2 últimos temas también que ellos van a, cuando sea el tiempo, proponer puntos, proponer ahí temas importantes para esta nueva reforma tributaria. Se le preguntó también por la importancia de los plazos. Decían ellos que si bien son proclives a reducir cuanto sea posible la incertidumbre tributaria, lo importante es que este proceso quede bien hecho y que las propuestas que se hagan también conciten acuerdos. Revisemos nuevamente entonces las palabras de Ricardo Meves a la salida de esta reunión. El plazo de esta metodología la está planteando el ministro cerca de 2 semanas y media aproximadamente. Eventualmente pienso yo que se puede modificar ese plazo, pero después ya viene el proceso propiamente tal de la discusión de los temas tributarios, que es lo que a nosotros más nos interesa, ¿no es cierto? Pero lo importante es lo convocante al diálogo, sin duda, y claramente nosotros somos muy proclives a reducir esta incertidumbre tributaria. Sin embargo, aquí, en este primer proceso, primera etapa de este proceso, que tiene varias etapas más, también me imagino que habrá una conversación con el mundo político. Entonces, lo que hoy día sabemos es este plazo, que va a ser de 2 semanas y media de estos diálogos con los distintos actores que el ministro ha convocado. Como solo fue la presentación de la metodología, todavía no se ha hablado de recaudación, por ejemplo, que es uno de los puntos que también va a ser relevante. Hay que recordar que la propuesta original consideraba un 4,1% del PIB, con las indicaciones quedó en 3,6% y finalmente lo que llegó a la sala de la Cámara donde se rechazó era en torno al 2,7%. Por lo tanto, hay que ver con cuánto va a quedar este nuevo proyecto de reforma tributaria en materia de recaudación y también cuánto de eso va a servir para financiar todas estas promesas que estaban contempladas dentro del proyecto original. Ahí, por supuesto, hay quienes han sostenido, señalado que lo que ahora tiene que hacer el gobierno es una reorganización de estas promesas y una priorización también de los compromisos de campaña que se pueden financiar con la reforma tributaria. Eso entonces con la reunión que se sostuvo hoy día en el Ministerio de Hacienda. La agenda sigue porque esta semana van a haber más reuniones. El jueves a las 2 de la tarde se va a reunir el ministro Marcel con el Consejo de Rectores de Universidades de Chile, también con el Consejo, con el Colegio, bien digo, de Contadores, y el viernes se espera que durante la mañana esté la reunión con las organizaciones civiles donde va a participar el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y luego en horas de la tarde se va a reunir también el ministro de Economía con las organizaciones de empresas de menor tamaño. Así que una agenda bien nutrida en materia de diálogos tributarios que se espera estén sistematizados pronto, porque ya hay que darle cauce a esto y también porque el gobierno ha sido enfático en señalar que es necesario reducir la incertidumbre tributaria. Volvemos al Congreso con la noticia del momento, la aprobación en el Senado del proyecto 40 horas a la semana. Vemos a la ministra del Trabajo, Janet Jara. Que se fortalezcan en función de la calidad de vida de los trabajadores, se pueden ir implementando en la medida en que no estén prohibidos por norma expresa. En segundo lugar, respecto del trámite en la Cámara de Diputados, esperamos que la próxima sesión, después de la distrital, se dé cuenta y pueda pasar inmediatamente a discusión a la Comisión Trabajo y Previsión Social. ¿Para qué? Para volver rápidamente a la sala y ser aprobado. Ojalá la primera semana de abril. Esas son nuestras expectativas. Estamos conversando con las y los diputados, por cierto, pero esperamos que después de este amplio acuerdo, unánime por parte del Senado, podamos también encontrar el mismo espíritu en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ministra, ¿yo? Y luego la ministra. Perdón. Bueno, no se puede negar la alegría, ¿cierto? Han sido muchos años. Quisiera sumarme al agradecimiento, en primer lugar, a todos y todas quienes creyeron en el día 1 en este proyecto, que siempre estuvieron ahí presentes, empujándolo, desplegándose a nivel nacional, tanto trabajadores y trabajadoras como parlamentarios y parlamentarias, bueno, mis compañeras emocionantes, Carol Cariola, Daniel, los de la bancada transversal, hay unos que no están acá, obviamente, pero es importante mencionarlos, que son de otras militancias, ¿no? Pero que creyeron en este proyecto, y también a los que no creían en este proyecto y cambiaron de opinión, valorar aquello. Los cambios no se pueden frenar eternamente.
Y aunque han pasado los años, hemos no solamente sumado apoyo, sino que mejoras al proyecto, que desde el día 1 estuvimos disponibles a hacer, pero que gracias a la convicción del presidente Gabriel Boric, al liderazgo de nuestra ministra del Trabajo, que muy agradecida, al subsecretario Bocardo, al equipo del Ministerio del Trabajo, lograron obviamente liderar desde el Ejecutivo, espaldas que no teníamos cuando éramos parlamentarios, una conversación mucho más amplia, mucho más profunda de cómo adecuar a los distintos sectores productivos a esta reducción de jornada laboral. Y quiero decir que esto lo hemos hecho pensando principalmente en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Esperamos que esto genere un cambio significativo en los estilos de vida, no solamente más tiempo para descansar, lo decía la ministra Jara, para compartir en familia, en comunidad, para realizar distintas otras labores, ¿cierto?, que son propias de la vida, para tener vida en pareja, para amarse. Y para tener también mejor disposición al trabajo, que es algo que también necesita nuestro país para mejorar. Así que estoy de verdad muy contenta porque superamos el periodo de las caricaturas, superamos la valla del Tribunal Constitucional en su momento y hoy día podemos decir que todo el camino que hemos caminado, todas las dificultades que hemos sorteado están valiendo la pena. Así que ojalá que este espíritu se mantenga en todos los otros proyectos y que por la Cámara de Diputados pase lo antes posible. Eso, gracias. Ministra. Uy. Ay, perdona, Camila. Ay, sorry. Buenas tardes. Solo quisiéramos destacar desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que uno de los puntos relevantes para poder llegar al acuerdo que han liderado la ministra Jara y el subsecretario Bocardo tiene que ver precisamente con la corresponsabilidad en las labores de cuidado y poder avanzar en consagrar el derecho a cuidar. Eso fue un punto importante en el acuerdo que se alcanzó con la oposición y por eso quisiéramos decir que esto demuestra que los derechos de las mujeres, las demandas que han instalado las mujeres trabajadoras y las mujeres cuidadoras son puntos de acercamiento, no son temas de nicho, sino que benefician a la gran mayoría del país. Y esperamos que ese mismo sea el espíritu que prime respecto a la tan necesaria reforma de pensiones, porque uno de los puntos que ataca, que resuelve la propuesta de sistema mixto que ha ingresado el gobierno tiene que ver precisamente con las lagunas cotizacionales que se producen por el trabajo de cuidado, algo que hasta el momento nunca había sido abordado y esperamos que a partir de ello también podamos encontrar un acuerdo de fondo que se haga pensando sobre todo en las mujeres, pero también en el conjunto del país, porque todos vamos a necesitar ser cuidados o cuidar en algún momento de nuestra vida. Gracias. Ahí escuchábamos entonces a la ministra de la Mujer, a la vocera de Gobierno, a la ministra del Trabajo, muy contentas con la aprobación unánime del Senado del proyecto de 40 horas. No se va a discutir en la Cámara la próxima semana porque es distrital y ahí lo decía la ministra Jara. Se espera que se discuta la primera semana de abril. Lo van a hablar con los comités, también con la presidencia de la Cámara. Yo me imagino que no va a haber mayor discusión ni mayor aplazamiento de la decisión. Esto prácticamente, si no hay ningún descalabro político de magnitud, va a ser prontamente ley de la República. Ya hay muchas empresas que lo están aplicando hace bastante tiempo. Por lo tanto, es un paso más hacia algo que prácticamente va a ser de concreto ley de la República, las 40 horas a la semana. La noticia del momento se la trajimos acá en Agenda Económica. Fue el tema principal que les mostramos en la jornada de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile. Ya viene CNN Prime.